Hola a todos, me alegra muchísimo volver a reencontrarme con ustedes en este canal tan querido. Antes que nada quiero darles las gracias de corazón porque siempre han estado aquí acompañándonos y dándonos fuerzas. Les deseo un día lleno de energía y de paz. Pensábamos que por fin la vida de mi esposo y yo había comenzado a cambiar. La casita, después de tantos meses de espera, ya está terminada, firme y acogedora como un refugio seguro para toda la familia. El corral y el huerto también fueron limpiados y ordenados, levantando cada cerca, cada rincón, como una promesa de un futuro tranquilo y próspero. La alegría se hizo aún más grande cuando apareció la motocicleta de mi esposo, esa que había desaparecido y que era no solo su medio de trabajo, sino también el bien más preciado de la familia. En ese instante, sus ojos brillaban de felicidad y yo casi lloraba al saber que todo el esfuerzo, el sudor y los sacrificios de tantos días no se habían perdido. Creímos que al fin las tormentas habían quedado atrás, pero la vida rara vez perdona. Cuando apenas empezábamos a saborear la dicha, un golpe inesperado cayó sobre nosotros, arrasando con todo. La sonrisa en nuestros labios se apagó en un segundo, reemplazada por un silencio pesado sofocante. Miré el rostro de mi esposo, endurecido, sus ojos vacíos, como si hubiera perdido el rumbo, y mi corazón se desgarró. Quise consolarlo, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Qué fue lo que ocurrió para que cayéramos en esta tragedia? ¿Por qué la felicidad más breve se transformó en dolor? Les invito a quedarse conmigo, a seguir acompañándonos y ser testigos de todo lo que viene. Gracias de todo corazón, porque el cariño de ustedes es la luz que nos guía a través de la oscuridad. Aún guardo en mi memoria, como si hubiera ocurrido ayer, aquel día tan inesperado que cambió por completo nuestra rutina. Era una mañana cualquiera, aparentemente tranquila. Caminábamos juntos, yo, el señor Ye y la pequeña Maya, rumbo a la escuela. El aire era fresco y el sol apenas comenzaba a calentar las calles polvorientas del barrio. Nadie podía adivinar que en unos pocos minutos viviríamos una de las escenas más intensas de nuestras vidas. El camino nos llevaba por la esquina de siempre, donde se levantaba un taller mecánico viejo con paredes descascaradas y un portón oxidado que apenas se sostenía. Era un lugar al que solíamos pasar de largo sin prestar demasiada atención, pero aquella mañana ese taller sería el escenario de una revelación. Mientras avanzábamos, de repente, Maya, con su voz infantil y aguda, soltó un grito que nos heló la sangre. «Tío Ye, mire, esa es su moto. La suya, se lo juro». La niña señalaba con insistencia hacia dentro del taller. Sus ojos brillaban de sorpresa, como si acabara de descubrir un tesoro escondido. Ye, incrédulo, se giró bruscamente. Su mirada se clavó en la sombra del local y allí, medio oculta tras un banco de trabajo y cubierta por una capa de polvo, estaba la moto. Su moto, la misma que había desaparecido meses atrás, arrancada de su vida como si alguien le hubiera cortado un pedazo del alma. El corazón de Ye comenzó a golpear con fuerza en su pecho. Por un instante pensó que era una ilusión, un simple parecido, pero no él la conocía demasiado bien. Cada rasguño, cada marca, cada recuerdo estaba grabado en su memoria. Entonces, con la voz entrecortada, lanzó un grito que todavía resuena en mis oídos. «Es la mía, cariño, es mi moto». El grito rompió la calma de la calle y atrajo la atención del dueño del taller, que salió apresuradamente. Era un hombre robusto, con manos manchadas de grasa y un gesto de desconcierto en el rostro. «¿Qué pasa aquí?
¿Qué están diciendo? Ye, temblando entre la rabia y la emoción, señaló el vehículo con el dedo firme. Explíqueme por qué esta moto está en su taller. Es mía, me la robaron hace meses. El hombre frunció el ceño, respiró hondo y contestó con calma. Esa moto la compré hace varios meses a un desconocido que venía de lejos. Me la dejó a buen precio y la guardé en mi almacén, hasta hoy que pensaba sacarla para arreglarla y venderla. ¿Cómo puede usted asegurar que es suya? La pregunta cayó como un balde de agua fría, pero Ye no vaciló. Se sentó frente al portón del taller, respiró profundamente y comenzó a relatar toda la historia, el día en que su moto desapareció, la impotencia de denunciar sin obtener respuesta, las noches sin dormir, imaginando dónde estaría y el vacío que dejó en su vida perder no solo un medio de transporte, sino un símbolo de esfuerzo y sacrificio. Luego con voz firme añadió: esa moto tiene marcas secretas que nadie más conoce. Déjeme mostrárselas. El dueño lo miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Finalmente accedió. Ye se acercó, acarició la moto como quien roza la piel de un viejo amigo y señaló detalles ocultos, una pequeña hendidura bajo el asiento, una soldadura irregular en el chasis y un número grabado a mano en una pieza que normalmente pasaba desapercibida. El dueño observaba con atención. Al comprobar cada detalle, su rostro fue cambiando primero duda, luego sorpresa, hasta que finalmente no pudo negar la verdad. Es cierto, todo coincide con lo que usted dice. Es imposible que alguien más lo supiera. El silencio que siguió fue abrumador. Maya, de pie a mi lado, me apretaba la mano con fuerza. Su inocencia infantil no lograba comprender del todo lo que sucedía, pero percibía la tensión en el aire. Los ojos de Ye se llenaron de lágrimas, lágrimas de alivio, de rabia contenida y de dolor acumulado. Aquella moto perdida durante tanto tiempo volvía a aparecer frente a él como un fantasma del pasado. No sabía si reír o llorar. En su mirada se mezclaban la felicidad de reencontrarse con algo tan preciado y la amargura de recordar todo lo que había sufrido en su ausencia. Yo, en silencio, solo podía observar cómo aquel instante se transformaba en una escena que ninguno de nosotros olvidaría jamás. La justicia, aunque tardía, se hacía presente en un viejo taller al final de la calle. Después de reconocer aquella moto como suya, Ye permaneció inmóvil por un largo instante. La alegría de haberla encontrado se mezclaba con la angustia de no saber cómo recuperarla. Con paso tembloroso se acercó al dueño del taller, la voz quebrada y los ojos enrojecidos. «Señor, ¿podría dejarme esta moto? Le prometo que reuniré poco a poco el dinero para devolvérselo. Quizás tarde, pero le pagaré todo. Solo le pido una oportunidad». El dueño lo observó fijamente. Guardó silencio unos segundos, como si meditara en lo profundo de su corazón. Sus ojos reflejaban sorpresa, pero también compasión, después de escuchar la historia amarga del robo y las dificultades de Ye. Finalmente suspiró y respondió con voz serena: «Al escuchar su situación, me siento conmovido. La verdad es que esta moto la compré por un precio bajo y no representa gran cosa para mí. Si hubiera sabido antes que significaba tanto para su vida y su familia, nunca la habría conservado. Así que mire, no quiero dinero. Considérelo un acto de bondad. Le devuelvo su moto». Aquellas palabras iluminaron la escena como un rayo de sol inesperado. Ye, sorprendido, apenas podía contener las lágrimas. Con un nudo en la garganta, murmuró con gratitud: «Oh, eso sería lo mejor que podría pasarme mi familia, y yo le estaremos eternamente agradecidos. Nunca olvidaremos este gesto».
Maya, que había permanecido observando todo con los ojos muy abiertos, aplaudió feliz y exclamó con inocencia: «El tío Ye tiene su moto otra vez». La moto volvió con él. De repente el ambiente en el taller cambió. Lo que antes era un lugar frío y lleno de herramientas metálicas se impregnó de una calidez inesperada. Aquella moto, que había sido un simple objeto, se convirtió en símbolo de bondad y solidaridad. El hombre que la había perdido recuperaba una parte esencial de su vida, y el que podía haber exigido dinero eligió regalar esperanza. En ese instante comprendí que la verdadera felicidad no siempre reside en lo que uno guarda para sí, sino en la capacidad de dar en el momento preciso. Ye salió del taller con el corazón ligero, y el dueño, aunque renunciaba a un bien, parecía también liberado. Aquella escena quedó grabada como una lección inolvidable. A veces un gesto de generosidad puede cambiar destinos enteros. Después de tantos días de espera, por fin Ye había recuperado su querida moto. Aquel día los tres fuimos juntos a llevar a la pequeña Maya a la escuela y regresamos a casa con una alegría inmensa. Desde entonces, Ye volvía a tener un medio de transporte confiable para ir al trabajo. Aquella moto no era solo una máquina, sino el verdadero pan de cada día de nuestra familia, una esperanza que volvía a renacer. Sin embargo, la vida nunca transcurre en calma absoluta. Un suceso inesperado estaba a punto de poner a prueba nuevamente nuestra felicidad. Aquella mañana Ye me miró con seriedad, pero también con determinación, y me dijo: «Huyen, hoy quiero enseñarte a manejar la moto. Así cuando yo no esté, podrás ir a recoger la cosecha o llevar a nuestra hija a la escuela. Será mucho más fácil para ti». Me quedé en silencio, un poco asustada, y contesté con dudas: «Pero no será muy difícil, ¿y si no lo logro?». Él sonrió con dulzura, tratando de tranquilizarme. «No te preocupes, es sencillo. Ven que yo te enseño». Respiré hondo y acepté. «Está bien, lo intentaré». Así comenzó mi primera clase de conducción. Ye, siempre paciente, me mostró cada movimiento, cómo girar el acelerador, cómo mantener el equilibrio, cómo cambiar las marchas. Yo, nerviosa, coloqué las manos en el manillar, con las piernas temblorosas y el corazón latiendo deprisa. Di las primeras vueltas con inseguridad, pero de pronto, sin previo aviso, la moto se sacudió, emitió un ruido extraño y se apagó de golpe. Perdí el control, estuve a punto de caer al suelo. Sentí un vacío en el estómago, pero justo a tiempo, Ye corrió hacia mí y me sostuvo con firmeza. «¿Estás bien?», me preguntó con voz alarmada. «Sí, estoy bien, gracias a ti», respondí todavía agitada. Él volvió a colocar la moto de pie e intentó arrancarla varias veces. Giró la llave, apretó el acelerador, revisó los pedales, pero nada funcionaba. La moto se negó a encender. Una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Es increíble. Recién la hemos recuperado y ya empieza con problemas», murmuró. No tuvimos otra opción que empujarla hasta el taller más cercano. Caminamos juntos por el camino polvoriento, yo a su lado, observando cómo él con esfuerzo llevaba la moto pesada. En su mirada había una mezcla de orgullo por haberla recuperado y al mismo tiempo la inquietud de no saber cuánto más resistiría. Aquella moto, que debía ser el sustento de la familia, se convertía ahora en un nuevo desafío. Comprendí, mientras avanzábamos, que cada alegría en nuestra vida venía siempre acompañada de pruebas inesperadas. Era como si el destino quisiera recordarnos que nada se obtiene sin lucha y que incluso las victorias más dulces pueden esconder obstáculos imprevistos. Al llegar al taller, esperamos con el corazón encogido mientras el mecánico comenzaba a revisar la moto.
El sonido metálico de las herramientas resonaba en el ambiente impregnado de olor a grasa y aceite. Ye observaba cada movimiento con tensión, como un padre que vigila ansioso cuando el médico examina a su hijo enfermo. Después de un buen rato de pruebas, giros de llave y sacudidas, el hombre negó con la cabeza y suspiró profundamente antes de hablar. Esta moto lleva demasiado tiempo sin usarse y además ya es muy vieja. El motor está dañado de manera grave. Si quieren que vuelva a funcionar bien, habrá que reconstruirlo por completo. Sentí un vacío en el estómago. Ye, con la voz temblorosa, preguntó enseguida: ¿y cuánto costaría la reparación, señor? El mecánico nos miró con seriedad y respondió despacio, casi con pesar: será bastante caro. Habrá que cambiar varias piezas importantes. No es un arreglo sencillo. Aquellas palabras cayeron sobre nosotros como un jarro de agua fría. Ye y yo nos miramos en silencio, luego volvimos la vista hacia la moto. Hacía tan poco que la habíamos recuperado y ya se nos escapaba otra vez de las manos. Sabíamos bien que en ese momento el dinero no alcanzaba para un gasto tan grande. No quedó más remedio que llevarla de regreso a casa. El camino, aunque corto, se nos hizo eterno. Cada paso que dábamos mientras empujábamos la moto pesaba como si cargáramos con el peso de todas nuestras preocupaciones. Al llegar, vi a Ye sentarse bajo el alero de la casa junto a la moto. Puso la mano sobre el asiento acariciándola con ternura, como si intentara despertar recuerdos dormidos. En su rostro se dibujaba una tristeza silenciosa y en sus ojos una mezcla de nostalgia y resignación. Yo a su lado me quedé muda, sin saber qué decir para aliviar su dolor. Esa moto que días antes había sido motivo de alegría y esperanza, ahora se había convertido en una nueva carga. Para Ye no era solo un vehículo, era el símbolo de su esfuerzo, de los años de lucha y de la vida misma. Al verlo así sentado en silencio junto a aquel viejo hierro, solo podía desear un milagro, algo que le devolviera la sonrisa y que permitiera que esa moto volviera a ser el pan de cada día que tanto necesitábamos. A la mañana siguiente, cuando el cielo aún no terminaba de aclarar, Ye salió silenciosamente de casa. El sonido de sus pasos sobre la tierra húmeda por el rocío resonaba suave y en mi interior se mezclaban sentimientos de ternura y preocupación. Su trabajo cotidiano ya era duro de por sí, pero ese día se había propuesto esforzarse el doble, aumentar la producción y así ganar un poco más de dinero para poder ahorrar y reparar la moto, ese pan de cada día que había estado con nosotros tantos años. Observé cómo su silueta se perdía poco a poco por el camino del pueblo y mi corazón se llenó de una emoción indescriptible. Durante todos estos años, Ye había cargado con el peso de las dificultades sin una sola queja. Ahora, cuando la moto fallaba y la situación parecía oscurecerse, él no eligió rendirse ni dejarse vencer por la tristeza. Decidió levantarse y trabajar con más fuerza, con la esperanza de recuperar lo perdido. En sus manos ásperas y endurecidas por el trabajo se encontraba el testimonio de su esfuerzo, sudor, cansancio, resistencia. Cada gota de sudor derramada aquel día estaba impregnada de un sueño sencillo y noble, que la moto volviera a la vida, que pudiera acompañarlo de nuevo en los caminos familiares, que siguiera siendo su fiel compañera de trabajo. La casa quedó en silencio después de su partida y mientras recogía mis pensamientos sentí la necesidad de hacer también una promesa en mi interior, la de apoyarlo en todo, compartir la carga y asegurarme de que ninguno de los dos tuviera que enfrentar solo el largo y difícil camino que aún nos esperaba.
nghe câu chuyện xoay quanh về bé Mai A cũng như cuộc sống của Huyền và anh Đệ. Lần trước khi đưa Mai A đến trường thì con bé đã không vui và không hòa nhập được với các bạn. Nhưng lần này Huyền đã quyết định không thể để cho bé Mai A ở nhà mãi như thế. Cô ấy đã đưa con đến trường và dự khai giảng và quyết tâm để bé Mai A quay trở lại công việc học của mình. Và Huyền tin rằng Mai A sẽ có thể hòa nhập được với các bạn một cách nhanh chóng và cố gắng không nghỉ học nữa. Trên hành trình đó thì cũng không thể thiếu được anh Đệ, người đã đồng hành cùng mẹ con Mai A trong quãng thời gian vừa qua. Lần này anh Đệ đã mang một món quà bất ngờ đến cho mẹ con Huyền và mong rằng món quà đó cũng như là tình cảm của anh Đệ sẽ luôn đồng hành cùng với mẹ con Huyền trong suốt quãng thời gian tiếp theo. Điều đặc biệt hơn ở đây, khi nhận món quà này từ anh Đệ, mẹ con Mai A đã rất vui mừng, tuy nó chỉ là một món quà nhỏ. Và chúng ta hãy cùng đón xem đó là gì mà khiến cho Huyền và Mai A hết sức vui mừng như thế.